Paula, si puedes comenzar a grabar. Sí, ahora está grabando. Ya, perfecto. Ahora sí, démosle nomás entonces. Sí, buenísimo. Nuestro contenido que veremos hoy, vamos a tratar de abarcar estos temas de la mejor manera posible, entendiendo que son súper amplios y diversos. Vamos un poco a aventurarnos en lo que son las áreas verdes, cómo se entienden en Chile y cómo han ido evolucionando ese concepto, ¿ya? A través de diversas como intervenciones académicas prácticamente, es lo que más se ha hecho últimamente, ¿ya? Vamos a también hablar un poquito del crecimiento urbano y un tema súper importante que está en boca de todos, inclusive en campañas políticas y en todo tipo de temas, que es la disponibilidad o accesibilidad las áreas verdes, ¿ya? También vamos a entender y tratar de abarcar lo que son los cerros islas, que es un cerro isla, y vamos a ver los que están, o el que está presente en Renca, y lo vamos a poder discutir. Y por último, como les hablé en un comienzo, sobre lo que es la infraestructura verde, que es el paso posterior a lo que viene, a lo que se entienden como áreas verdes. Es la nueva manera de entender cómo se deben interactuar estas áreas verdes en este ambiente urbano. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen paisajística desde el cerro, vemos Renca y parte de Santiago. Así que ahí me gustaría los que están, si pueden abrir el micrófono y me puedan dar sus apreciaciones de qué elementos ustedes pueden apreciar aquí en la parte urbana. No sé, si ven áreas verdes, si ven mucha densidad de urbanismo, qué tipo de urbanismo pueden ver. ¿Sí? Si pueden, ¿alguien quiere opinar? No sean tímidos, denle nomás. Y se le invita a las personas a abrir su micrófono para que puedan participar. Abran el micrófono y pueden participar. Sí. ¿Algún elemento del paisaje que les llame la atención? O que me lo puedan describir, más que nada. La contaminación me llama la atención. Ya, la Río. contaminación. ¿Qué tal crees que andamos por las áreas verdes? ¿Se ve harto, poco verde dentro de esta matriz urbana? Podría ser más. Podría ser más. Podría ser más. ¿Y la parte de urbanismo, de vivienda, qué tal la ven? Se ve que no hay muchos edificios cerca de esta zona. Ya, y que lo concentramos más que nada en la parte más centro de Santiago probablemente, ¿cierto? En donde ha aumentado considerablemente la densidad poblacional. Mire, aquí yo mirando esta imagen les puedo decir que, y es para como comenzar a comprender de que las ciudades son un sistema y un ecosistema muy complejo. ¿Por qué un ecosistema? No sé si ustedes recordarán lo que es ecosistema, que es una parte biótica, o entendida como la biodiversidad, flora, fauna, funga, etc. Y una parte de física, y que éstas interactúan en diversos procesos complejos, ¿cierto? Bueno, a esto súmele el factor antrópico. Estos tres elementos al interactuar generan este sistema muy complejo que vendría siendo el ecosistema urbano. Y es por eso que aquí nació la necesidad de comprender cómo interactúan estos tres elementos. Ya ustedes sabrán, la interacción, lo que ejecuta el humano en el transporte genera material particulado, contaminación, smog, etcétera, ¿cierto? Expansión urbana, recorte de áreas que antiguamente eran quizás agrícolas y otras que eran prístinas, más naturales, ¿cierto? Entonces el humano sí o sí ha estado interviniendo en estos sistemas y además vive en ellos y interactúa constantemente. Por eso nació la necesidad de comprender estos tres elementos y cómo interactúan, ¿ya? Entonces, como primer acercamiento, tenemos el tema de las áreas verdes. En el 2007, el MIMBU en uno de sus documentos la define como una superficie destinada preferentemente al esparcimiento o circulación
peatonal conformada por especies vegetales y otros elementos complementarios. O sea, básicamente es un área con vegetación que la gente lo ocupa de paso o para distraerse y estar allí. Sin embargo, en ese mismo año, y en conjunto a la Ceremis con un plan y una política a nivel regional metropolitano, la redefinieron un poco más compleja, que son espacios urbanos predominantemente ocupados o destinados a hacerlo, es súper importante, con árboles, arbustos o plantas que permitan el esparcimiento y la recreación de las personas. O sea que amplía un poco más allá el término de verde, sino que puede ser semiverde o un sitio de riazo. ¿Qué un sitio de riazo podríamos considerar? No sé, por las canchas botadas, las riberas de algunos canales o cuerpos de agua del interior, ¿cierto? Pero aún así, si nosotros miramos la imagen de la izquierda, ¿cierto? Ustedes ven que aquí hay una conceptualización de lo que es un área verde y los servicios que nos prestan. No sé, captura de carbono, protección de la biodiversidad. ¿Ustedes alguna vez se han detenido a mirar en un parque qué fauna hay allí? Si hay aves, si hay lagartijas, si hay insectos. Yo les aseguro que estando en esos lugares, conociendo un poco más, se van a dar cuenta que hay mucho más allá de lo que ustedes creen. También tenemos varios factores aquí, estos elementos que aquí están dispuestos, como la calidad de vida de la población, el tema de la captura de carbono, el control de la temperatura, todo ha estado, yo he revisado alguna documentación y todos están estudiados en cómo impacta. Por ejemplo, el control de la temperatura urbana, Pamela Smith hizo un estudio en donde se alcanza, inclusive imagínense, cerca y en el área verde misma, la temperatura y el confort térmico puede estar en un margen de 2 grados. Confort térmico es una temperatura agradable que no siempre se condice, no sé, por decirle, no es lo mismo 32 grados a todo sol en el cemento que 32 grados bajo la sombra con un vaso de bebida o agua, ¿cierto? Entonces el confort térmico tiene un margen inclusive de 2 grados de diferencia. Tenemos la integración social, un caso bien emblemático es el Parque Intercomunal de la Reina, que junta gente de hasta 3 comunas permanentemente simultáneas, inclusive desde otros lados de Santiago, y que de manera que lo quieran o no, interactúan. Por ejemplo, está el tema de la calistenia, el pasear mascotas, etc. La famosa plaza donde hay centros que juegan los niños pequeños, igual los padres al final terminan interactuando. Bueno, hoy por hoy vemos que no es tan así, pero dado la pandemia, pero normalmente se da así, ¿ya? Ahora, yo explicándole esta imagen y dadas las definiciones que se tenían como a nivel de Estado no eran suficientes, es que aparecieron nuevas maneras de abarcar lo que es un área verde. Y entendieron que es más que un árbol con gente que va a pasarla bien, sino que estos son espacios donde predomina la vegetación y elementos naturales, como lagunas, esteros, senderos o no pavimentados, ¿ya? Por ejemplo, ¿considerarían ustedes un estadio de fútbol como un área verde? ¿La considerarían ustedes? ¿No? ¿Por qué no la considerarían un área verde? Mire, aquí es donde nosotros voy a intentar como abrir, porque aquí algo muy importante, que entrega múltiples beneficios a la población y el medio ambiente urbano. Que nosotros no interactuemos o no accedamos directamente a ella no significa que no estén prestando un servicio. Que haya vegetación o arbolado que, por ejemplo, los cementerios son pulmones verdes súper importantes en Santiago, tienen arbolado y que cumplen la misma función que cualquier plaza, solo que no podemos beneficiarnos de si nosotros accedemos a ella. No sé, no podemos subir el árbol, no tenemos un jueguito, pero sí tenemos los otros beneficios, que es como la función misma que tiene un árbol, por ejemplo, de purificar el aire, ¿cierto? Entonces, ¿podríamos considerarla en ese sentido áreas verdes? Sí. Entonces aquí es donde podemos ampliar el sentido de las cosas. Un área verde va a ser aquella que nos preste de manera muy directa o indirecta, entre comillas, algún tipo de servicio.
Así lo entiende Reyes y Flores en un estudio del 2011, que vinieron como a reconceptualizar lo que es un área verde y a complejizarlo. Esto es súper importante por lo que les voy a decir más adelante, ¿ya? Aquí tenemos, esto es un dibujo, un esquema, no está hecho a escala, es más que representativo. Tenemos que entre el 1920 y el 2002, que es un estudio un poco antiguo de la Universidad de Chile, perdón, el crecimiento fue de un 7%, un 107% de la población, y que crecía aproximadamente una tasa anual del 4,2%. Ustedes entenderán la cantidad que es eso, la cantidad de población y gente que fue a vivir en estos lugares, ¿ya? Hay otro estudio en donde dice que en la superficie urbanizada en el 2006 pasó de 66.000 hectáreas al 2016, solo en 10 años, a 83.789 hectáreas. O sea, el crecimiento ha sido explosivo. Hoy por hoy, quizás la expansión urbana no es en superficie, por decirlo, hacia los lados, sino que es hacia arriba. Se están haciendo, además de extensivas, más densas. Y eso es un grave problema para el tema de la accesibilidad al área verde. Hay mucha más demanda, necesidad de acceder a ella. Acá tenemos esta tablita, este gráfico, que para mí es bien controversial. Aquí tenemos que en Chile, ustedes yo creo que habrán escuchado de que la Organización Mundial de la Salud recomienda que por habitante, para que podamos tener como todas nuestras necesidades bien satisfechas en torno a las áreas verdes, deben haber 9 metros cuadrados por habitante. En Arica hay 0,7 metros cuadrados por habitante. En el Maule hay 7,2. Y en la región metropolitana 3,4. ¿Ya? Y aquí acá al lado pueden ver el gráfico, más o menos cómo se distribuyen todas las regiones de Chile, que están desactualizadas obviamente, son del 2009. Y algo súper importante, estas son solo áreas verdes con mantención municipal. O sea que están reconocidas por algún instrumento de planificación, como los PLADECO o los planos reguladores. ¿Ya? O sea, es lo que el municipio va y las riega. Y generalmente son parques o plazas, ¿ya? Y alguno que otro bandejón. Ahora bien, a lo que yo le estaba diciendo, este valor de los 9 metros cuadrados por habitante, yo lo he visto en la política, en las políticas públicas, no solo de Chile, sino que en varios lugares del mundo, como un valor al cual aspirar. Que todos tenemos que llegar a ese 9 metros cuadrados por habitante porque sí. Y consultando por qué este valor es 9, me di cuenta, bueno, no solo yo, sino que muchos, que ese valor no existe en ningún documento oficial de la Organización Mundial de la Salud. Es un número que está ahí flotando y que está en el inconsciente de mucha gente, pero nadie sabe por qué es, cómo se justifica, en dónde está. Hace 3 años atrás, la Organización Mundial de la Salud logró encontrar por qué estaba ese número. Y fue que una vez hicieron un seminario donde se juntó mucha gente y en el seminario hicieron una pregunta a un grupo de expertos, a una mesa de expertos. Y la mesa de expertos dijo 9 metros cuadrados. Y ahí quedó ese valor. Así que cuidado con ese valor, ¿ya? No está totalmente justificado. Aquí tenemos otros estudios decidores de Fundación Mi Parque, que es súper triste y trágico, la verdad. Aquí a ver qué dice el chat. Ah, claro, como dice Paula, que tampoco esos metros cuadrados son compatibles con la realidad de Chile, pero luego lo vamos a revisar. Aquí tenemos que en un promedio son 3,2 metros cuadrados por habitante. Y aquí, si ustedes ven en el mapa, las comunas con mayor ingreso suelen ser las que tienen mayor cantidad de metros cuadrados por habitante, en desmedro de las que tienen menor recurso, ¿cierto? Aquí pueden ver en gris en el mapa, este estudio hizo un estudio de 35 comunas y revisó los PLADECOs, ¿ya? El Plan de Desarrollo Comunal, en donde trató de buscar que en este instrumento declarara de alguna otra forma si tiene intenciones de hacer alguna
algo relacionado con las áreas verdes, si aumentarlas, si mejorarlas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí tenemos que en las áreas grises, tenemos que en los pladecos declaran que no existe la necesidad de áreas verdes. Y ustedes verán que son Providencia, Ñuñoa, La Reina, Las Condes, Vitacura, Colina, que se condice con lo que decía Conama, que son las comunas con mayor ingreso. Ahora, aquí hay un pero, que es Recoleta, ya que en sus pladecos no lo reconoce, diciendo que tiene 2,4 aproximadamente metros cuadrados por habitante. Pero eso tiene una explicación, porque Recoleta está muy cerca del Parque Metropolitano, del Cerro, ¿ya? Entonces la gente lo ve como una gran área verde donde ellos pueden acudir. Entonces por ese lado se justifica, ¿ya? Aquí tenemos un desglose de los 35 pladecos que se analizaron, en donde vemos que la falta de áreas verdes es mencionado en casi todos los pladecos del Gran Santiago. También tenemos muchos temas que son súper importantes y que los municipios a veces, por falta de recursos, no los logran tratar bien. Por ejemplo, aquí tenemos, claro ejemplo es la mantención. Muchos municipios tienen la intención e incluso han generado muchos programas para arbolar sus comunas. El problema es después cómo mantenerlo, ¿ya? Entonces tenemos, aquí según el gráfico, falta de normativas locales es como lo que menos se trata y lo que más es la falta de áreas verdes. También es algo muy preocupante que es la existencia de los sitios de ideazos y los microbasurales, ¿ya? Ahora, de estos pladecos, tenemos que aproximadamente pasados los 20, tienen intención o declaran en este instrumento la necesidad de aumentar el arbolado y las áreas verdes, ¿ya? Y como les decía, y como subsecuente, cuidar, reponer y mantener esa área verde, ya que es uno de los mayores problemas que tienen los municipios. Ahora, este otro estudio que lo sacó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no, este es del Ministerio de Medio Ambiente, perdón, donde hizo una nueva aproximación al tema del área verde, que consideró lo que había dicho Reyes y otros académicos hace pocos años atrás, en donde el área verde amplió el concepto de solo parques, plazas o aquellas áreas que estuviesen siendo mantenidas por los municipios, que empezó a considerar, acá tenemos sitios de eriazos, campos deportivos, cementerios, patios, jardines, cerrosilas, calles arboladas inclusive. No sé si ustedes han andado por, bueno, que es Providencia, pero Providencia, las calles Condel, esas pequeñas calles, ese encuadrado, todas las calles son muy arboladas. Y si uno las mira de arriba, solo se ve árbol, casi no se ve la calle. Y esos sí son elementos de área verde que son a considerar, porque igual están prestando algún tipo de servicio, ¿ya? Entonces, si lo volvemos a contrastar con lo que dijo Conama en el 2003, pasamos de que Vitacura tenía es la mayor cantidad de áreas verdes por habitante, 56,2 metros cuadrados por habitante. En desmedro del Bosque, miren qué paradójico, que es el que tiene menor cantidad de áreas verdes por habitante, ¿ya? Ahora bien, si ustedes ven el gráfico, aquí abajito nos muestra que el ingreso per cápita versus el tamaño de la esfera verde, que es como más o menos para dimensionar las áreas verdes por habitante. Hagan la comparación. Renca tiene un punto bastante grande, si ustedes lo pueden ver. Recoleta también. Ahí después lo vamos a analizar el por qué ese punto es tan grande. Pero como les decía antes, ¿importa solo la cantidad, el número de áreas por habitante? Probablemente no. Por eso se inventaron otras formas de evaluar la calidad de las áreas verdes. Aquí menciono solo 3 índices. Hay una cantidad de indicadores súper grande para evaluar qué tan buena es un área verde. Tenemos el índice del fragmento más grande, que es un poco complicado de explicar, pero en resumidas cuentas juntamos todas las áreas verdes que hay en la comuna y el parche más grande de ellos vemos qué porcentaje ocupa del total. Eso es como para poder ver
qué tan homogéneo es el tamaño dentro de la comuna, por ejemplo, del área verde es presente. El índice de cohesión, qué tan cerca está un área verde de la otra, ¿ya? Porque hay lugares que tienen un gran pulmón verde y muchas áreas pequeñitas, y están todas muy alejadas unas de otras, ¿ya? Y este, el que viene, que es el índice del vecino más cercano, es el que se está utilizando mucho hoy por hoy, que es, en promedio, qué tan cerca yo estoy de un área verde, ¿ya? Bueno, este estudio del Ministerio de Medio Ambiente, si ustedes aquí lo pueden ver, en Renca está en amarillo, logró detectar que Renca tiene 128 áreas verdes, que la superficie en hectáreas de áreas verdes son de 238 hectáreas. Es un número bastante grande. La participación en la superficie total del área verde en relación a Santiago es el 6,2, ¿ya? Que es bastante la verdad de las cosas, considerando, por ejemplo, Cerro Navia, 0,9%, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el índice del vecino más cercano de un 0,6, ¿ya? O sea que siendo como máximo 1. O sea, no está la gente tan lejano a estos lugares, ¿ya? Y fíjense, Renca, tiene una superficie de áreas verdes de 17, pongámosle casi 18 metros cuadrados por habitante. Eso es bastante más allá de lo que se está logrando llegar con estas políticas de 9 metros cuadrados por persona, ¿ya? Acá tenemos una especie de resumen, donde Vitacura, una vez más, es la con mayor cantidad de hectáreas de áreas verdes, y Renca con 283, Maipú 238. Ahora, me gustaría que los que están aquí y los que pudiesen no tengan miedo a hablar, ¿qué apreciación tienen de ese valor? Que sean 283 hectáreas en Renca, por ejemplo. ¿Creen que está bien? ¿Creen que está mal? ¿Alguien que quiera opinar? No tengan miedo. Díganle si no les parece, si creen que no es real. ¿Perciben esa superficie de áreas verdes? Quizás quienes están viviendo cerca, Claro, hay gente que o sea, vive en es Renca, muy quizá claro. ve ese ¿Mm? número y dice, ¿y de dónde lo saca? Yo no tengo Sí. nada verde cerca mío. O todo lo contrario, o sienten que hay muchas áreas verdes, en este caso en la comuna. ¿Quién puede comentar ahí? Yo creo que, disculpa, soy Ujú. Rodrigo. Hola, Yo creo que Rodrigo. fuera del, hola, yo creo que fuera del cerro, claro, se ve poco lugar, poco parque, por ejemplo, o pequeñas plazas, pero no se ve así como una extensión tan amplia. Lo más similar a ello es el Parque Las Palmeras, Mm. pero en sí el cerro es como más representativo de lo que se menciona. Eso. El cerro. Aquí Rodrigo dio con el clavo. ¿Cómo, cómo explican que sea tan grande el número? Bueno, aquí Rodrigo dio con el clavo. El cerro. El cerro Renca es el que le aporta mayor, el volumen grande del número de hectáreas de áreas verdes. ¿Ya? Vale, Oh, Mora en el chat comentaba, yo también creo que al ver esas cifras, al menos yo inmediatamente pienso que es por el cerro más que nada. perfecto. ¿Ven? Si Eh, todos es la percepción. saben, es la percepción que uno debe tener en general. Hola Vanessa, hola Felipe, Hola, Hola, por acá Alexis. Alexis. Oye, yo quiero hacer una salvedad con respecto a lo que están comentando del áreas verdes en el cerro y a esas cifras, ujú, porque es bien interesante analizar igual. Claro, es bien acertado lo que tú dices con respecto a que suma mucho el área parque del cerro, pero eso hay que ujú, considerar que solamente está en la cifra la parte de Renca. Como bien Mm. sabe la gente, los cerros de Renca están divididos geopolíticamente en Renca por el sur y Quilicura por el norte. Y la superficie total de ese cerro son 840 hectáreas, lo que es mucho, exacto. mucho más que la cifra que tú estás mencionando de área verde. Ahora, lo que consideran en los cálculos es el parque, la superficie del Parque Metropolitano Cerros de Renca, que son 207 hectáreas.
Y eso está sumado a las demás áreas verdes de la comuna, como el Parque de las Palmeras que decía Rodrigo, Claro, y otras plazas más que están por ahí. exacto. Pero aunque se ve grande la cifra, podría ser mayor si es que consideráramos la superficie total del cerro. Claro, que aquí el estudio solo delimita la parte del cerro que le corresponde a Renca. Entonces, si no tendríamos que hacer probablemente quizá intercomunal. Claro, por Ahí eso, obviamente el aunque número ampliaría muchísimo más, sí, probablemente. no, y eso es bien interesante porque es una superficie bien, bien considerable y en medio de la ciudad, como bien tú lo mencionas. Ujú, Así que por eso nosotros también consideramos el cerro como un ente complejo, como un todo. En estos estudios se suele tomar una parte a veces de lo que es, pero en verdad la significancia es mayor. exacto. Es una gran salvedad que eso complejiza mucho más las políticas que se quieren aplicar en el territorio sobre áreas verdes, por ejemplo, en donde hay hitos, como por ejemplo el Cerro Renca, que es compartido con otra comuna. Y al momento de tratar de hacer algún plan de acción, necesita que convivan estos dos municipios, las dos tipos de poblaciones, las dos tipos de administraciones. Y eso le agrega otro problema más al tema de la gestión del área verde. Claro que sí, eso es bien complejo y ha pasado históricamente entre las dos comunas. Es un tema que no se ha podido solucionar y que, claro, pues trae las complejidades que acarrea el tratar de poner de acuerdo dos comunas con sus dos formas de ver las cosas de repente. Y claro, no hay instrumentos efectivos de planificación ni de conservación de este tipo de lugares al fin y al cabo. Ujú. Bueno, aquí le damos paso y a darle un mayor énfasis a lo que son los cerros islas en Santiago. Hay una fundación, o sea, una organización se llama Cerros Isla, que lleva harto tiempo tratando de poner el tapete y la conversación, inclusive para darle relevancia en los instrumentos de planificación, lo importante que pueden ser los cerros islas como hitos identificatorios de una ciudad, así como por ejemplo la tiene Coronel con los humedales, que dentro de su plan de acción, inclusive hay un plan de infraestructura verde de Coronel, en donde el eje principal son los humedales. Los reconocen como elementos súper fuertes del territorio y que en torno a ellos se puede generar toda una política de áreas verdes. ¿Ya? Entonces, Cerro Isla tiene aquí, logró reconocer 26 cerros islas en la gran capital. ¿Ya? Está el Cerro Chena, por ejemplo, ahí en San Bernardo, Cerro Renca, Cerro Blanco, el Rinconada, el Navia, Lo Aguirre, el Asbun, está en San Bernardo igual. Ahora, ¿qué es un cerro isla? Hay un montón de definiciones, no les voy a mentir. Unas más complejas que otras, unas con mucha terminología más de ciencia dura, pero a mí me gusta esta que son unidades geográficas complejas, en donde lomas y quebradas, cimas, forman parte de un mismo elemento que opera en un sistema integral y que participa de un sistema mayor. Es decir, un elemento geográfico que de por sí es complejo y que además se inserta en una matriz que tiene otro tipo de funcionamiento. O sea, ¿por qué es un cerro y por qué el isla? Es porque cómo funciona él por sí solo es distinto a cómo funciona la matriz donde está inserto. ¿Ya? Y que obviamente al relacionarse con esa matriz tiene sus pros y contras. Acá tenemos una imagen de los cerros de Renca. No sé si ustedes sabían de todo esto, porque no es el Cerro Renca, sino que son varios hitos los que lo componen. Por ejemplo, el Cerro Colorado o el Cerro Los Ruiz, donde, bueno, obviamente el Cerro Renca, según aquí esta iconografía, puede variar un poco el valor, pero son 905 metros sobre el nivel del mar. ¿Ah? Aquí tenemos la famosa cruz, el Cerro Chico. O sea, aquí en la iconografía ustedes pueden ver que es un cordón, es una estructura geográfica mucho más compleja, o sea, tiene más de una cima, valles y una cantidad de quebradas. O sea que el Cerro Isla de Renca de por sí es un ecosistema altamente complejo. ¿Ya? Bueno,
el Cerro Isla lo viene a definir que es una estribación de la cordillera de la costa, que tiene relieve suave y redondeado, y que tiene procesos bastante prolongados en el tiempo de la cordillera. Como le había mencionado anteriormente, posee 3 grandes cumbres: el Cerro Renca, la Puntilla y el Cerro Colorado, y varias menores, ¿ya? Aquí tenemos un dato importante que, como lo decían hace un momento, administrativamente está regido por la comuna de Renca y Quilicura. Y también, como lo había dicho, la superficie total son de 838 hectáreas, ¿ya? Y las no construidas hasta el momento son de 796. Su composición vegetal, la nativa, que es la que revisaron en la clase con Vanessa, no sé si alguien me puede decir más o menos si recuerdan algunas especies que habían allí en el cerro o cómo se componía, si era el matorral y el bosque esclerófilo, no sé si lo recuerdan. No me dejen ¿No? mal, chicos. Puta. Ahí está. Matorral Vale. espinoso. Sí. Bien, bien. Muy bien. Con alguna especie que son insignes como el espino, por ahí en alguna quebrada debe haber algún litre, su guayacán, no sé. Aquí veamos en el chat que nos dice. Rencas. Sí. Guayacán, renca, súper bien, súper bien, súper bien. Y aquí, este elemento, las normativas que lo rigen, yo las puse en orden jerárquico. El Plan Regulador Metropolitano de Santiago es el instrumento de mayor jerarquía. Lo que ahí se dice se debe hacer. En la práctica es todo lo contrario. Lo que dice cada plan regulador comunal es lo que se está haciendo. El Plan Regulador Metropolitano de Santiago es uno que se hace está muy desactualizado, y generalmente la parte de la miopía de la política, que a la hora de construirlo no considera a los municipios como para hablarlos o sea, los considera, pero no como los municipios querrían. No hace una consulta activa y la famosa palabra no es vinculante como tal, ¿ya? Entonces ellos deciden cómo organizar el Santiago en base a políticas regionales, no comunales, que suelen ser mejores porque conocen mejor el territorio, ¿ya? Bueno, el Cerro Renca también le llamaban el Reñuco, que es del mapudungún de aguas de ceremonias. Reñu es cavernas o cuevas, si no me falla la memoria, cuevas donde hay espíritus. Y el Co es agua, o sea, aguas de ceremonias, porque en estas cavernas, como hay espíritus según su creencia, podían hacer este tipo de ceremonias. Tenemos acá entonces, ¿qué importancia le podemos dar al cerro? Hoy por hoy se le trata de impulsar bajo la terminología de patrimonios para darle una relevancia al cerro. El Cerro Renca obviamente tiene un patrimonio natural que lo estudiaron con la clase de Vanessa sobre la flora y fauna del Cerro Renca. Aquí un pequeño resumen de la misma clase: 50 especies de aves, 8 reptiles, 150 de flora, 16 hongos, 34 artrópodos. Y esto va creciendo. A medida que nosotros vamos conociendo, vamos adquiriendo, aumentando, mejor dicho, el número de especies que podemos ir detectando, ¿ya? Igual obviamente esto llega a un umbral donde ya rara vez se encuentran cosas mayores, pero si ustedes revisan esto, es bastante importante a nivel de biodiversidad, considerando que la zona donde se emplaza y hacer un remanente de biodiversidad nativa es uno de los hotspots a nivel mundial. O sea, es otra razón más para la cual cuidar el Cerro Renca. Y patrimonios culturales. No sé si han escuchado del mito o lo que se dice de Don Emilio, que se puso a buscar oro en el cerro y que hay una cueva súper grande. Yo personalmente no la conozco, que la dejó él porque hizo ese pique buscando oro. También hay historias sobre el cabeza de chancho, que inclusive dicen que es un hijo perdido de Don Emilio. Entonces, porque ahí salió este cabeza de chancho, y que salía por las noches a buscar vidas, ¿ya? Y también
una vez escuché a un señor que decía que en el cerro se escuchaba cuando pasaba una carroza con caballos de negro furiosos que humeaban porque estaban muy calientes y que de ahí bajaba un señor de negro y que ese señor de negro jugó a la rayuela en el cerro y que por eso pusieron esa cruz en la punta para que nunca más fuese el diablo para allá a hacer sus cosas. Entonces ustedes entenderán que esto es a nivel de mito y cultura de nosotros, un poco más adelantada, pero esto también tiene eh, la cultura original, la mapuche. Entonces, el simbolismo y patrimonio cultural que tiene los cerros en general son súper importantes. Ahora, este es el cerro. Ahí yo quiero que participen, por favor. Me gustaría que abrieran los micrófonos y ustedes mirando el cerro y con lo que han aprendido hasta ahora, ¿me podrían señalar algunos servicios que el cerro le preste a las personas? Mirando esta imagen, ¿qué se les puede ocurrir? ¿Qué servicio nos puede prestar? A ver, no quiero indicar con nombre y apellido, voy a ser como profesor del colegio. Recreacional, ¿me escuchó? Recreacional, sí, perfecto. Recreacional, ya. Como veíamos en la clase pasada, también climático, considerando que Climático, gracias a esta área, como gran área verde, la temperatura perfecto, disminuye. exacto. Supongamos que el cerro estuviese más arbolado, más bonito. Imagínenselo Eh, bien bonito. los policías, los ¿Cómo? Se cortó, no escuché bien. los polinizadores, no me acuerdo qué servicio. Polinizadores, sí, un servicio ecosistémico, los polinizadores. Ujú. No sé si se le ocurre que si estuviese arbolado, protegiesen de aluviones a la población, y que además la vegetación ayuda con el control de, atrapa, no sé, material particulado, captador de agua, porque algo que se sabe que está lleno de recoveco al interior del cerro, y que por eso también el nombre que del Mapudungun, que había muchos tipos de quebradas y afluentes de agua. Entonces el cerro en sí debe tener muchas napas. Hoy por hoy vamos a ver en qué estado se encuentra, porque el estudio de aguas subsuperficiales no es muy bueno en Chile, así que no sabemos cómo están los estados, a menos que sea para producir algo, se sabe, pero si no, no se tiene mucha idea de qué ocurre con las aguas subsuperficiales. Ahora, mirando esta imagen, ¿qué problema usted o qué cosas creen que le pueden afectar al cerro hoy por hoy? Que sean negativas para el cerro. La urbanización colindante. La urbanización, ¿cierto? Aquí tenemos, no sé si Alex, ay, perdón. Si Alexi está por acá, ¿nos puede contar lo que ocurre con el tema del condominio? Sí, el tema del condominio que tú dices, el que está para la derecha de la imagen, es Lo Ajá, Campino, que corresponde a Quilicura, que es un proyecto habitacional que lleva desde el 2000 aproximadamente desarrollándose. Y partió como un núcleo bien pequeñito en esa área y claro, paulatinamente ha ido creciendo, abarcando todo lo que era el valle por ese lado y ahora llegaron a un punto en el que están subiendo derechamente por las laderas que están adyacentes a este proyecto habitacional. Y es uno de los problemas, claro, porque no hay regulación, aparentemente no hay tanta comunicación con la comunidad ni con la municipalidad, así que es un tema que está siempre latente ahí, la fragmentación del hábitat y la pérdida derechamente de espacio natural. Pasa en este lado y pasa en muchos más, hay muchos ejemplos en la costa o en el sur. Es una realidad lamentablemente que afecta mucho áreas silvestres, sobre todo las que están con menos medidas de protección como esta. otro caso emblemático, no sé si ustedes han escuchado el Panul, la comuna de la Florida, que tiene una presión gigante sobre de la inmobiliaria, quiere construir. Bueno, ahí también es un gran problema. Que si hay un sinfín de lugares, sobre todo
de cerro precordilleranos que están siendo presionados, que son los últimos remanentes de lo que antiguamente había, de la parte nativa, de la biodiversidad y funcionamiento nativo. ¿Ya? ¿Y eso que se ve ahí al medio es como de extracción de árido o algo así? Alexis, ¿tú sabes lo que se hace Como un allí, corte. eso al medio? Sí, mira, pero para entender primero la imagen, esto está tomado como es la visión norte del cerro, es como Ujú, la parte norte. Y justamente está mostrando el lado de Quilicura, ujú. que es casi todo territorio privado de particulares, ¿cachai? Está vendido mucho a inmobiliarias por el lado de la derecha, por el lado de la izquierda, antiguamente estaba el ex vertedero Cerros de Renca, en donde donde está la marca roja, hacia la izquierda hay una depresión. Ahí estaba el vertedero. Esto que tú estás marcando ahora es una zona de relleno que tampoco tenemos mucha certeza que se está desarrollando ahí, pero es un relleno gigante que está abarcando unos cerros por ese lado. Está el vertedero por el otro, están otros terrenos que están, por ejemplo, esas son empresas, la que está marcada con el círculo morado es una empresa derechamente que parece que tiene relación con este tema de los rellenos. Y más allá hay otras empresas privadas, donde se ve arbolado, ese arbolado que está al fondo a la izquierda, que son especies introducidas, son espino y eucalipto de un paño privado de una empresa que se llama Harting. Y así hay varios paños pequeños que cada propietario hizo uso de lo que quiso o los dejó ahí propiamente tal, pero sin manejo, sin plan, sin nada. Solo plantó. Claro, no nada más que eso, pues, y están medio abandonados, y claro, y la tónica por el lado norte del cerro. Ahora, si tuviera una imagen para el otro lado, se vería más distinto, porque se está trabajando en el Ujú. parque, pues la creación del parque, y eso implica habilitar infraestructura de otra manera. Pero acá es claro, es todo lo contrario y muestra muy bien el tema, Lo que la hablamos realidad hace en un verdad del momento, asunto, pues. de que el mismo cerro, el mismo ambiente, dos administraciones de comunas distintas y dos objetivos distintos. Por un lado, Renca quiere hacer el tema del parque y por el otro lado lo está trabajando con actividades antrópicas, completamente, siendo el mismo cerro. Entonces eso hace que los cerros e islas, en este caso, son mucho más complejos de lo que uno cree. Bueno, aquí esta imagen es una imagen satelital con unos filtros de falso color, en donde en verde, aquí está bastante amplio, pero si pudiéramos hacerle zoom, cosa que no lo voy a hacer, se verían muchos pequeños parches verdes en Santiago. Y usted obviamente se vuelve a repetir la tónica de que lo verde está en la parte nororiente, ¿cierto? Ahora, todas estas parches verdes tienen un grave problema, que es lo que yo les mencioné en un comienzo. Hay una cantidad grande de iniciativas, por ejemplo, donde participa Alexis de Renca Nativa, es donde fortalecen cada una de estas áreas verdes por sí solas prácticamente. Que eso es, obviamente, no vamos a cuestionar que eso tiene un valor inmenso, ¿cierto? Si cada área mejore por sí. Pero el problema es que aquí hay una fragmentación del paisaje gigante, hablando en temas de áreas verdes, y entendiendo que el área verde no son solo parques, plazas, plazoletas, sino que son jardines, cementerios, eh, campos deportivos, etcétera, ¿ya? Entonces, cada uno de estos parches, inclusive un poquito más grandes que solo parques, suelen estar muy solos en el paisaje. Y aquí surge la pregunta, ¿qué pasa si entre ellos los logramos conectar? ¿Qué pasaría con el funcionamiento de ellos? ¿Habría un beneficio para lo urbano? Bueno, eso es una de las preguntas que intenta responder este nuevo paradigma de diseñar áreas verdes en la parte urbana, que es lo que hoy en día se llama como infraestructura verde, ¿ya? Estos se definen como la red de áreas verdes naturales y seminaturales diseñadas y gestionadas para entregar un amplio rango de servicios. ¿Qué quiere decir amplio rango de servicios? Es lo que hablábamos en un comienzo. Si tengo un cementerio con área verde, bueno, el cementerio de por sí tiene un servicio, pero el área verde presente en él, para la gente que está allí, quizás contemplativo, quizás para la ave, algún refugio o algún tipo de animales. Pero para la gente que no va al cementerio, ¿qué servicio le presta? De manera directa, directa no, pero de una manera, por decirlo indirecta sí.
porque el área verde está presente en nuestro territorio y nos presta otro tipo de servicios, como la regulación del clima, la contaminación, el tema de la polución. Entonces, para poder definir la infraestructura verde, hay 4 conceptos importantes que le dan las directrices a la infraestructura verde. La palabra de sistema. La manera de mirar y de mejorar la fragmentación del paisaje es identificar que en esta matriz hay elementos a rescatar. 3 elementos principales, que obviamente pueden haber más, que ahora voy a explicar, siendo uno, los más grandes, los núcleos, que suelen ser los grandes, en los espacios de mayor tamaño, que se ubican, por ejemplo, en Santiago, en zonas periurbanas, y que tienen un alto valor de refugio para la biodiversidad y de regular ciclos del agua, por ejemplo. O sea, suelen ser los mayores proveedores de servicios ecosistémicos. ¿Y por qué están en la parte periurbana? Todo lo que es la precordillera de la costa, perdón, la precordillera de los Andes, eso podrían ser considerados núcleos, ¿ya? Tenemos los nodos, que son espacios obviamente de menor tamaño, que se ubican dentro de la matriz urbana y que tienen un alto valor en la regulación del clima, la cohesión social y la recreación. Algunos nodos que podemos ver que están insertos en la zona urbana, los cerros islas, por ejemplo. El cerro islas podría ser un nodo. Podrían haber hasta subnodos, pero ya es complejizarlo un poco, pero un subnodo podría ser, en vez de un cerro isla de Cerro Renca muy grande, podría ser no sé, el Parque de Quinta Normal, ¿cierto? Porque quizás provee menos servicios y también es más pequeño, ¿ya? Y un elemento muy importante que son los corredores. ¿Qué son los corredores? Son espacios o elementos lineales en el paisaje que logran unir núcleos y nodos y que además permite que exista un flujo entre ellos. Súper importante aclarar. Núcleos principalmente son elementos más naturales. Nodos naturales o seminaturales, ¿ya? Y corredores, al igual que los nodos, pueden ser naturales o seminaturales. Un ejemplo de corredor, y un claro ejemplo de corredor en Santiago, puede ser los canales, ¿cierto? El Sanjón de la Guada o el San Carlos. Inclusive en el canal San Carlos, en el año 2014, hubo un concurso, lamentablemente por tema de plata y no sé por qué no lo hicieron, hubo un concurso creo que fue del gobierno regional, sí, gobierno regional, que llamó a rediseñar el canal San Carlos, en donde lo hicieran un corredor, porque como atraviesa varias comunas y es altamente transitado y utilizado, querían modificarlo. Y en ello habían proyectos súper buenos en donde incluían desde colocar en ciertos puntos ciclovías, en otros huertos urbanos, en otros lugares que inclusive la gente pudiese bajar al canal y tener un poco más de interacción con el agua, en otros lugares vegetación más de agua para que diera más refugio a algunos tipos de aves o reptiles, por ejemplo. Entonces, a través de todo este corredor fueron diseñándolo con distintos servicios dependiendo de la necesidad que tuviese el lugar donde donde estuviese. Por ponerle un ejemplo, si pasaba por Providencia, probablemente un poco de área verde y más de tránsito, entonces ponían una ciclovía, qué sé yo. Si pasaba por, no sé, la Florida, ponerle un ejemplo, otra comuna, necesitaba más áreas verdes, por ende ampliaban y ponían más áreas verdes y accesos de juego, etc. Entonces, el corredor, volviendo a lo anterior, son elementos lineales del paisaje que también prestan múltiples servicios y conectan estos elementos grandes del paisaje. Otro concepto importante, la diversidad, como les mencionaba anteriormente. Estos elementos deben ser diversos a per se para ser considerados dentro de la infraestructura verde. Tenemos espacios naturales que pueden ser los nodos, como bosques nativos, reservas naturales, áreas verdes ribereñas, ríos y esteros, humedales y quebradas. Recuerden que humedales
hoy por hoy está la ley de humedales, y que está siendo un eje central en varios lugares, en varias ciudades que están presentes el humedal urbano. Espacios seminaturales y artificiales, como los cerros islas, tierras agrícolas, áreas verdes aledañas a las autopistas y los cementerios. Y la infraestructura verde urbana clásica, a la cual le sumamos lo que habíamos dicho antes, rotondas, ciclovías arboladas, campus universitarios, áreas deportivas, etc. Entonces acá abajo aquí tenemos una iconografía de todos los elementos que le dan diversidad a esta infraestructura verde, y que si ustedes ven, cada elemento presta un servicio distinto y tiene un nivel de complejidad distinto. Entonces, cuando nosotros estamos en una ciudad, por poner ejemplo una ciudad del norte, ¿vamos a pretender llenar de árboles y arbustos una plaza o un corredor? Probablemente no, porque dadas las circunstancias climáticas, no va a fructiferar eso. Entonces se tiene que adecuar al contexto en que está. Otro elemento importante que está en discusión, y que hasta hoy en día es controversial, es qué tipo, por ejemplo, de flora vamos a incluir en la infraestructura verde. ¿Qué tal opinan si yo les digo que incluyésemos especies introducidas? ¿Alguien estaría de acuerdo o en desacuerdo? ¿Les gustaría que las plazas fuesen mixtas o solo elementos nativos? ¿Alguien? ¿Sin miedo? Yo pienso que idealmente elementos nativos, considerando el desarrollo de los mismos y para evitar como un estrés hídrico en los lugares donde estos se emplazarán. Y si yo te dijera que hay especies exóticas o introducidas que funcionan mucho mejor que una nativa y que prestan los mismos servicios. Claro, también se podría considerar, lo digo como desde la intuición nomás, como sin una base. No, está súper bien, está súper bien. Pero claro, yo creo que habría que hacer un estudio para ver qué especie andaría mejor considerando el contexto. Aquí Como veamos qué dice el chat. climático. En el chat dice Rodrigo Saavedra, solo elementos nativos. Solo elementos nativos. ¿Aló? Caterina Alarcón también dice nativos. Sí, Ujú. nativos. ¿Aló? ¿Sí? Yo igual voy por nativo ¿Ya? y tengo igual, hay como, no sé si prestan todos los mismos servicios. Cuando se refieren a los árboles que son exóticos o introducidos, porque por cierto, en ciertos casos prestan los mismos servicios, pero también dañan otros. Exacto. Entonces pueden cubrir ciertos servicios, a lo mejor, no sé, como el servicio de dar sombra o como cubrir espacios de área verde, pero en realidad no están conviviendo con el resto del ecosistema. Exacto. Entonces, por eso es bueno, y yo apoyo igual el nativo, aunque igual es bueno tener sectores con árboles introducidos, no sé, por ejemplo, en las plazas o en ciertos lugares tener árboles frutales, para que la gente igual pueda, no sé, como sacar fruta de ahí, no sé, se me ocurre algo, pero Sí. En Argentina se hizo en como una ciudad pequeña. principal darle claro, el valor al nativo. Ya, el valor nativo. Esta es la respuesta que siempre escucho, en verdad, y encuentro que está súper bien. Pero lo que más me gustó, lo que dijeron recién, es que va a depender. El depende es la palabra más utilizada hoy en día. Depende de la necesidad del lugar donde yo voy a poner árboles. Si en el Cerro Renca, es obvio que son árboles nativos. Si es una plaza de paso, puedo hacer una mixtura. Si es una plaza que es difícil, que le da mucha sombra, que no tiene no sé, condiciones que no le favorecen a lo nativo, porque y que es de rápido crecimiento y que se mantiene más por sí solo, y que inclusive a la vista son más bonitas, quizá una exótica puede ser la solución. Porque al menos desde mi perspectiva, hacer un ensamblaje de arbolado es súper complejo, porque tiene que responder siempre a la necesidad del lugar. Y es lo que decían,
dependiendo de lo que se quiera, es lo que se debiese plantar. Pero nunca, al menos desde mi perspectiva, no cerrar la puerta a lo exótico. Piensen que ya el sistema urbano ya está intervenido. De por sí, ya. ¿Qué dicen en el chat? Ah, sí, con su relación con la fauna nativa. Ah, sí, exacto. Mire, les voy a contar algo. Yo hice un estudio de etología, que la etología estudia el comportamiento así como detallado, de qué es lo que hace así con minuto y segundo, de aves en relación de vegetación nativa y exótica. Y me di cuenta que si uno pone especies nativas en la parte urbana, no van a llegar más aves de la que ya hay. Porque hay aves que toleran cierto tipo de intervención y les da lo mismo que estén en medio del agua. Y hay otras aves que por comportamiento no lo toleran y no van a llegar. Y eso se puede repetir o asimilar también a reptiles o a mamíferos. Bueno, mamíferos casi no hay. Pero se puede replicar en ellos. Pero sí que a otro elemento que yo me cuestionaba, y si coloco más elementos nativos, también me sirve para que la gente los conozca y les dé mayor valor y relevancia, ¿cierto? Entonces, como conclusión, podemos sacar que va a depender probablemente del lugar y de lo que uno quiera hacer, ¿ya? También se puede considerar que hay que pensar lo nativo de acuerdo como a la época, porque hoy día, no me acuerdo, no sé dónde lo escuchaba, espero no estarlo inventando, pero sé que lo escuché en alguna parte, que el clima ha ido cambiando, moviéndose como una región hacia el sur, desde el norte. Entonces hoy Sí, día quizá arbolado, no sé, flora nativa que crecía hace un tiempo atrás en Santiago ya no va a crecer de la misma manera, considerando como todos estos cambios climáticos. exacto, exacto. Inclusive, Oye, bueno, no sé si lo puedo yo tengo decir, un pero percance, yo tengo un diga, percance, porque diga. yo creo que las especies nativas sí cubren todas las necesidades que necesitamos cubrir en ese sentido. Y ¿Ya? que son nativas, no endémicas, entonces si el clima viene cambiando, nosotros podemos ir cubriendo estas necesidades con árboles que son de un poquito más al norte también. Lo que hay que buscar bien son Mm, las especies, porque yo creo que especies hay para todo. Hay absolutamente para todo. Inclusive, les voy a decir algo. El ligustro, no sé si lo ubican, el ligustro es un ave exótico, o sea, una especie exótica y concentra en la área urbana y periurbana. Yo llegué a contar 17 especies de aves distintas, solo en ese árbol. Y lo comparé con un quillay, por ejemplo, y el quillay atraía 6. Entonces, vuelvo a decir, depende de la necesidad y lo que uno quiera. Y con lo que dicen es súper importante. Hoy por hoy la vegetación inclusive puede ser darle un valor agregado a que las ciudades, y esto es una de las cosas que más apunta a la infraestructura verde, que sea una amortiguación y que además nos ayude a adaptarnos a los cambios climáticos que estamos sufriendo, que es súper relevante. No vamos a pretender colocar especies que se tengan que gastar una cantidad de agua o especies que requieran 100 años para poder estar en su máximo esplendor y que nosotros podamos aprovecharlas, porque las necesidades son ahora y necesitamos que traten de ser lo antes posible probablemente. Obviamente teniendo el margen de no ser un loco y plantar a diestra y siniestra eucalipto y esas cosas, que es lo más descabellado que hay, ¿cierto? Felipe, para Diga. complementar igual la conversación, que está interesante, bueno, hay algunas iniciativas de organizaciones o empresas que están trabajando con nativos como para poder hacer jardines o parques, en este caso, rescatando estos los elementos propios ahí, en este caso del país, y también contribuyendo a desmitificar algunas visiones que se tienen respecto al nativo, por ejemplo, con el tema del crecimiento, como que dependiendo obviamente del contexto, del lugar, sí pueden haber especies que tienen rápido crecimiento y cumplen la misma función que otros introducidos, claro, exótico. Entonces, yo creo que quizás priorizar lo nativo es una opción frente a generar espacios de áreas verdes. Y como tú mencionas, claro, evaluar ahí y dependiendo de cada situación, de cómo se incluyen otros tipos de especies, dependiendo de la necesidad, pero igual teniendo presente que los servicios culturales o
incluso el valor patrimonial que entrega el nativo no lo entrega el exótico. O sea, en este caso, no sé, un árbol nativo o una flora nativa va de la mano con aspectos culturales y patrimoniales que no van a ser reemplazables. Entonces, que no son reemplazables. exacto. Entonces, nuevamente esa pregunta del para qué, cuál es el objetivo, quizás incluir también eso, pues como parte del bienestar, los beneficios culturales o los saberes que están ahí rescatándose por poder hacer espacios de áreas verdes con nativos. Exacto. Era eso, como para... Inclusive, una vez en un municipio, no lo voy a decir cuál, se le llevó un ensamblaje de arbolado casi exclusivamente nativo, y él lo bajó como a la comunidad y la comunidad no lo quiso. La comunidad quería otro tipo de arbolado. Y eso es algo que se tiene muy mal arraigado, que todos queremos parecernos a las plazas y parques europeos o de Vitacura o de Las Condes, idealizamos demasiado muchas veces un área verde. Eso también es... O en las zonas costeras, las palmeras que no son de acá. No también, son, como para emular pura California. Fénix canadiensis nomás, y una Washingtonia por ahí entre medio. Claro. Es un grave problema. Entonces, para que no peleemos, la mejor o la manera más sana que hoy se sana es para qué lo quiero, o sea, cuál va a ser mi objetivo, y en base a eso hago el ensamblaje, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a dar una diversidad de elementos que pueden estar en el ambiente urbano. Como les decía, tiene que ser multifuncional, ¿ya? O sea, por ejemplo, un núcleo va a ser con énfasis en beneficios ambientales, vamos a poner los 3 al tiro, otros quizá ambientales y sociales, y otros los 3, por ejemplo, ¿ya? Y eso vuelve a decir, va a depender del objetivo que nosotros que nos planteemos para poder hacer este ensamblaje o esta infraestructura verde. Los típicos beneficios ambientales: regulación climática, calidad del agua, la biodiversidad, calidad del aire, barrera del ruido. ¿Ustedes sabían por qué se trataban de plantar áreas verdes? Aquí Paula, si es que está, también nos puede interactuar, que cómo funcionaba o para qué se les pedía que hicieran áreas verdes como haciendo buffer a estos temas de las carreteras y autopistas. ¿Estás por ahí, Paula? Disculpa, ¿me puedes repetir? Que justo estaba hablando. Perdón. Sí, ¿me puedes contar así resumido el por qué se trataban de incluir áreas verdes en los temas de autopistas y carreteras? Con el tema de la barrera de ruido y otros elementos. Sí, lo que pasa es que, bueno, una de las formas de mitigar, ya, no sé si conocen la autopista Acceso Sur, no sé si les suena acá. Un poco, Acceso Sur a Santiago, que es una que se hizo, ¿sí? Ya, bueno, esa autopista, lo que pasó ahí, que se botó un montón de árboles y ha sido el desastre ambiental y social de la construcción de autopistas de Santiago, ¿ya? Una de las cosas que se quitaron fueron una hilera de pimientos que prestaban mucho servicio a la comunidad. Tenían captación de material particulado, mitigaban ruidos y aparte tenían un valor cultural para la comunidad en ese lugar. ¿Qué pasó con esto? Se instaló la autopista y lo que se puso fue una barrera de ruido. Y la barrera de ruido que al final no cumplía, o sea, y el otro uso que tenían estos árboles era paisajístico, es decir, también hacían que el lugar fuera más bonito. Entonces eso se reemplazó por el tema de la barrera de ruido, es decir, el impacto de botar los árboles solamente se cuantificó en vamos a mover estos árboles en lo que hoy día es el Parque La Platina y el Parque La Serena. Y, o sea, se centraron todos en un lugar, se movieron todos los árboles, o sea, se sacaron esos árboles y todo se compensó, o sea, en un parque. ¿sí? Pero
y claro, y se desglosaron los impactos. Entonces, por ejemplo, el impacto paisajístico era ordenar el lugar con la autopista. Eso era, una autopista bonita, hacer el lugar ordenado. El otro impacto de material particulado, se decía que las emisiones no iban a ser tantas, entonces no iba a generar un impacto en la población, pero claro, estas emisiones no se medían de manera puntual. Por ejemplo, lo que les iba a llegar a cada casa después, sino como un todo, ya que los autos no son fuentes de emisión fijas, sino que son fuentes móviles. Em, entonces, y el ruido finalmente se puso una barrera de ruido. Pero ¿qué pasó? Los árboles en sí tenían un papel que era mucho más integral en proveer todos estos servicios y eran mucho más multifuncional. En cambio, al desglosar esto y mitigar los impactos cada uno por su lado, no se cumplió el valor integral, es decir, como la sumatoria, toda la sinergia que generaban los árboles en relación con el lugar. Eso es, más que nada. Y es lo que está pasando, o sea, lo que pasa con la mayoría de las autopistas hoy en día. Ven que el área verde por sí es súper compleja y hay una sinergia de servicios que se presta y que al intervenirlo y desglosarlo no tiene sentido después cómo se compensa. Entonces, no sé si sabrán que en alrededor en un 11% aumentaba el valor de la propiedad al estar cercano a un área verde. En promedio creo que era, porque había lugares que eran mucho más altos. Y además aumenta el valor del barrio como tal. O sea, además nos traen beneficios económicos, beneficios sociales como el bienestar físico y psicológico, la estética del paisaje, la integración social, que como les contaba, del Parque Intercomunal de La Reina, que hay gente predominantemente de 3 comunas, pero llegaban de todo Santiago y todos interactuaban con todos, y la recreación y deporte, además de los ambientales que hemos estado revisando últimamente. Y el último elemento que viene a cumplir el tema de los corredores, que es la conectividad. Acá en el esquema tenemos 2 parches en medio de un curso de agua, un camino y parte urbana. Pero ¿qué pasa si aquí entre medio colocamos una pequeña parte de vegetación? La distancia entre una y otra disminuye y ciertos flujos de servicios pueden darse al estar más cercanos. ¿Y qué pasa si todos lo unimos, como en la última imagen, con alguna especie de arbolado o entramado? El flujo probablemente sea mayor y hay una sinergia de servicio ecosistémico. O sea que el servicio ecosistémico no quede como tal en un lugar, sino que parte de él se pueda trasladar hacia otro, ¿cierto? Eso le da mayor complejidad a la estructura. Bueno, aquí tenemos, como para poder aterrizar un poquito, no sé si se verá bien en las imágenes, pero aquí hay propuestas de implementación de punto intervenir. Aquí tenemos la famosa Carlos Valdovinos, a la izquierda cómo es, de la derecha cómo debiese ser. No se nota bien, creo, pero al medio ese bandejón que hay se separaría por los costados con 2 ciclovías. La calle en los extremos más abiertos serían arbolados y armaría un corredor. Aquí tenemos Club Hípico con Enrique Mate, son bloques de vivienda. De pasar de ser un blog con al medio especies de peladeros y con algún que otro juego de niño todo hecho pedazos, a edificios verdes, con muros verdes, con más vegetación, ¿cierto? Y así estos patrones los repetimos en todos los ambientes urbanos, sino que lo urbano no sea urbano tan duro, ponerle un poco más de verde, hacer una matiz, que la matriz no sea tan urbana, y que eso probablemente mejore, obviamente, los servicios ecosistémicos a nivel urbano, y nos vamos a ver beneficiados finalmente nosotros. Eso con la clase de hoy, traté de resumirlo porque este es un tema muy complejo. Yo les voy a dejar algunos documentos de algunas instituciones que trabajan en profundidad estas cosas. Para el que esté interesado, las puede revisar, no tengo ningún problema. No sé si tienen preguntas, consultas, aclaraciones, reclamos. Hable ahora, calle para siempre. No, estaba súper buena la clase.
pasemos a la última actividad. Acá está. Y que me costó sacar esta imagen lo más clarito posible. La idea que tengo en este momento, ya que aquí cuántas personas somos, 16, yo creo que lo podemos hacer entre todos, para que no sea tan complicado por temas de logística. Ustedes tienen una herramienta en el Zoom que es para poder dibujar sobre el mapa. ¿La tienen por allí? ¿Alguien la puede habilitar? ¿Sabe cómo habilitarla? No sabría dónde se habilita. A ver, yo lo tengo en modo, como tengo activa la pantalla. Creo que es en ver opciones y después anotar. Aparece la opción para Claro, creo que hay una opción en la barrita que dice más, algo así, y luego Perfecto, sale una lo opción que acabo dice de ver. anotar. Anotar con un lapicito. Y en inglés dice annotate. Ahí lo pillé. Perfecto. Quiero que en este espacio me dibujen infraestructura verde, como a usted se le ocurra. Por ejemplo, de momento que a mí se me acaba de desaparecer, voy a cambiar el color. Aquí tengo un nodo, acá tengo otro nodo, por ejemplo. Aquí tengo uno más pequeñito. Entonces quiero que los vayan dibujando, que si de un color, no sé, pongámosle este verde que sea el nodo, y que sea un verde más oscuro, elementos que ustedes quieren mejorar, por ejemplo. Y que me dibujen además cómo conectarlos, porque calle que ustedes conocen un poco más Renca, qué avenida es importante y qué avenida probablemente sea mejor intervenir, para que funcione, por ejemplo, como un corredor, que por el medio vayan los autobuses, por los costados un auto y quizá una ciclovía con calle arbolada. Otras que sean solo calle arbolada, no sé, que me dibujen en el cerro también, si el cerro lo quieren, una parte utilizarlo para el acceso de la gente, otra parte del cerro si quieren que sea solamente cerrado con vegetación nativa y que nadie intervenga ahí para que la parte de biodiversidad viva tranquila. Ahí ustedes dibujen y después el que lo dibujó me va contando. Pónganse de acuerdo si quieren para utilizar colores. Hablen, no tengan miedo. Si quieren podemos unificar colores como para decir qué significa cada cosa. El que está pintando en rojo yo creo que son corredores, ¿cierto? O calles a intervenir. Ciertamente, exacto. Y lo amarillo, las líneas amarillas. Ah, estas son como avenidas. Ya, ahora sí, perdón. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya, el de la línea amarilla fui yo, pero me equivoqué ahí. El amarillo era un corredor biológico que es el río, pero se Ya, podría unir perfectamente, por ejemplo, con la roja que está más a la izquierda, que es Condel, y eso se une con el cerro. ya, perfecto. Ah, Y entiendo, la otra línea entiendo. amarilla me equivoqué yo después sin querer. Ya Pero no importa, no hay problema. ¿Eso que está pintando Silvana qué es? ¿Un sitio de Riazo? Sí, un sitio eriazo. Ah, ya.
Yo tengo la duda de cuáles son los Diga. accesos al cerro. Todo lo que se ve como líneas en el cerro son accesos peatonales. No son todos accesos. Alexi, ¿tú podrías marcar en el mapa los accesos que tiene como oficiales? Porque al final se puede acceder por cualquier lado, pero Los que se ven más anchos son los caminos de auto. ya. Sí, hay una serie de accesos que están más formalizados, algunos con caminos de autos y otros como la entrada principal del parque, pero en verdad se puede entrar por cualquier lado al cerro Ya. caminando. No tiene Entonces ningún aquí tipo de cierre perimetral. pueden proponer que sea uno o dos accesos, así hay control al cerro. Según lo que me acuerdo, que hay hartas casas que delimitan con el cerro, entonces eso, claro, no tiene cierre perimetral, pero las Mm, casas, quizás la parte de atrás funciona como una especie de cierre perimetral. La casa, como sí, Ujú. ¿verdad? Que hay una, ¿cómo se llamaba ese? Viña del Mar. Valparaíso, Viña del Mar. Sí, vale. Que los patios de las casas era el cerro. Un dato que no les había mencionado, que hoy en día los corredores biológicos, que son muy simplemente son un elemento lineal, generalmente de arbolado, arbusto y área verde, que permite el flujo, el tránsito de animales o también de alguna especie de, obviamente, de flora. En el tema de animales, en la parte urbana no se tiene muy claro si funciona o no, porque al haber tanta escasez en muchos lugares de áreas verdes, lo ocupan como para vivir, no para trasladarse de un lugar a otro muchas veces. Pero eso es algo que se tiene que ir evolucionando en el tiempo probablemente, y al coparse más de animales, en este caso, obliga a que ellos se tengan que trasladar de un punto a otro. Pero eso es algo que se está discutiendo y viendo hoy por hoy, a ver cómo evoluciona. ¿Se haría alguna modificación a las casas, a la parte urbana? Porque veo que están como concentrados en caminos y en puntos importantes, pero ¿harían un cambio en la matriz urbana, por ejemplo? ¿Cambios de qué tipo? No sé, pues, por ejemplo, aquí, puedo dibujar, ¿no? Espera un momento que me perdí el lápiz. Eso, donde se subrayaron en morado, acá, por ejemplo, hay como un este urbano en medio como de edificios, acá también hay otro, quizás también se puedan intervenir, acá, este de acá.
vamos a dar 3 minutitos más y el que dibujó, si nos puede ayudar a explicar un poquito qué es lo que quiso hacer. La demo 5 mejor porque hay unos que están entusiasmados. Vicky Barahona creo que es esto de acá. La gente del condominio. ¿Terminamos? ¿Qué les parece? Ah, Rodrigo está ahí. Algo quizás que les pueda faltar es algún elemento que pueda unir Renca con el Santiago, que no sean solo la autopista, como que está encerrado un poco Renca, que no sea solo la autopista, que sea algún otro medio. Ya, terminemos. No sé quién nos quiera empezar explicando. Rodrigo, Ignacio los vi dibujando, Silvana. No sé quién quiera ayudarnos, que nos explique un poquito qué es lo que les gustaría hacer. Hable nomás con confianza. Rodrigo, no sé si quieras empezar tú, el que tenía un nombre Rodrigo Saavedra. Hola, ¿me ¿Sí? escuchan? Sí, perfecto. Sí.
por ejemplo, había marcado yo un poco de tono verde en lo que es Manuel Rodríguez, desde la orilla del cerro hasta su continuación, lo que es el río, que ahí creo que cambia de nombre. Ya. Entonces conectaría, digamos, casi directamente lo que es el cerro con el río, ya que igual existe como un espacio, digamos, hay un espacio amplio que dejaría la vereda y obviamente también el espacio desde la vereda hacia la calle. ¿Mm? Entiendo. Ese sería como una idea. Lo otro también, dibujé hacia el lado derecho de la pantalla, perdón, el lado izquierdo, eh, la orilla, en el borde del cerro, un área que se podría ocupar como tal vez área verde, que es justamente, o tal vez analizar ese lugar, que es un área que está pegada, digamos, como al camino, justamente ahí Ya. en Brasil, hacia que va a Lobosa. Ese también podría ser una alternativa. Ya. Y lo otro que también dibujé fue, bueno, esta conexión de Manuel Rodríguez hacia el río, y que también se junta con Infante, la cual, digamos, Infante prácticamente llega hasta Vicuña Maquena. Y lo último es una línea amarilla que traté de dibujar ahí, que me quedó más o menos mal, en el borde del cerro, y es como que tal vez no tiene que ver directamente con el tema, pero tiene que ver con la regulación de esas viviendas, porque hay algunas viviendas que se están, digamos, ampliando hacia arriba del cerro. Entonces, eso sería lo que... Y estas líneas que están dibujadas, ¿cómo las imaginas? ¿Cómo serían esas líneas, esas calles? ¿Con arbolado? ¿O variaría en el transcurso de la línea? Yo me la imagino como arbolado. Igual arbustos generalmente, pero también arbolado. Calle arbolada. Sí, Perfecto, sí, de esa manera. perfecto. Gracias, Rodrigo. Ignacio, yo también lo vi dibujando. No sé quién quiere hablar. Silvana, que aquí dibujó un sitio de Iriazo. ¿Qué querría hacer con él? ¿Mejorarlo? No sé. Sí, dibujé ese sitio de Iriazo, ¿Mm? considerando que igual se podría quizá transformar como lo que tú decías desde un servicio indirecto a un servicio directo. Ujú. Quizás transformarlo como en un gran parque o algo así. Y Sí. también lo en rojo se me imagina, como decía el compañero, como calle arbolada con ciclovías que uniera el cerro con otros puntos. Y también con el parque. Igual los cerros son súper llamativos como para ir a pasear en bicicleta. No hacer deporte en el cerro, sino que a pasear, así como un paseo familiar, no sé. Súper Ujú. llamativo para la gente. Esa zona verde grande, que era como un sitio Iriazo a la izquierda, me parece que Ujú. eso son las 7 canchas, ¿no? La zona de las 7 canchas. Al parecer, Sí, son las 7 canchas, sí. amigo. Claro. Bueno, yo hice unas líneas gruesas rojas que van bordeando el cerro por lo mismo que decía la amiga hace un momento, como sería interesante tener una amplia arbolada por Renca. Renca es bastante feo visualmente, bastante seco. Mm. Eh, y sería bien interesante que por los bordes, los lindes del cerro, haya una conexión de árboles como para pasear, ciclovía, tomar un pequeño paño del cerro para tener un poco de plazas, de juegos, de alguna otra actividad. Y lo fui conectando hacia como las zonas donde yo más transito, o en verdad como por donde vivo igual, y no sé, pues aquí tenemos Avenida Caupolicán, que es donde está, está en rojo hacia la derecha, hay un Ujú. círculo verde pequeño, Ujú. eso sería el estadio de Renca, donde está el estadio, la piscina. Bueno, Caupolicán es bien amplio y llega hasta el cerro. Y siempre lo he visto como bien desaprovechado, la verdad.
Ahí sería también interesante poder conectarlo directamente con el cerro, también con una arbolada. Y el lado del Mapocho, por el lado de Renca, puta, horrible, horrible como está hecho. Por Jorge Irmas, por ejemplo, están las casas pegadas a la caletera y a la autopista. Entonces, ahí es bien complejo el escenario urbano que uno aprecia, po. Y difícil igual yo creo que intervenir a estas alturas, Intervenir de pero alguna manera. ahí hubiese sido ideal crear un espacio de mitigación del ruido de la autopista. Porque, insisto, eso está al lado. La autopista está al lado de las Están casas. pegados, y no Claro, separan nada. claro. Y bueno, subiendo ya hacia donde están los condominios de Vicky Barahona, también lo mismo. O sea, como que esos espacios, hay muchos espacios como que hay amplios, pero están desaprovechados, como que no se pesca mucho, po. Y hay como un triángulo Sí. que dibujé ahí al lado del cerro, frente a los condominios, que yo sacaría todo lo que hay ahí y pondría un parque. ¿Qué hay allí? Eh, Casas, condominios, y creo que hay una especie de empresa. Mm, Ahí está, bueno, no sé si se acuerdan, pero con todo ese, ¿cómo fue cuando fue la revuelta social y empezaron a ver desde dónde venían los fabricantes de los balines? Ahí al final de Ah, Caupolicán está esa empresa que los importaba o los mm. fabricaba. Yo esa basura la sacaría y, claro, un parque bien acondicionado. Ahí, insisto, yo siempre, o sea, miro Renca y, claro, tiene mucho potencial, pero todo muy desaprovechado. Ujú. Exacto. Suele pasar mucho eso. Ah, sí, porque aquí dice que deberían sacar esa empresa de armamento que hay ahí. Sí. Sí, es complicado. ¿Y qué me dicen de las áreas verdes chiquititas que hay ahí desde una vecina que tiene un jardín muy verde y bonito hasta una pequeña plaza que está desaprovechada allí? Esas también se pueden mejorar, ¿cierto? Y así le damos como en esta matriz una cantidad inmensa de puntos pequeños y que no están tan distantes unos del otro, y que inclusive pueden estar cerca de estos corredores y al final podemos conectarlo todo. Esa es la idea de la infraestructura verde, que es fortalecer todos los puntos grandes, pequeños y medianos y además conectarlos y que esa conexión sea lo más multifuncional posible. Le agradezco enormemente la interacción de hoy. Así que estaríamos dando por terminada esta sesión. Espero les haya gustado, que hayan quedado conformes. Y si tienen dudas, no duden en escribirnos el correo o por el Moodle. Métanse al Moodle, por favor. Revísenlo, ahí hay material. Están las primeras clases. Esta la vamos a subir ahora pronto. Y además voy a darle material adicional, complementario, para que lo revisen, el que esté interesado. Y si tienen alguna duda de otra cosa relacionada con esto, pídala también a ver si la encuentro y si la podemos solucionar. Felipe, yo tengo Sí, una duda Alexis. con respecto a eso. Ujú. Me imagino que ya a la gente que se inscribió le repartieron sus claves de acceso y todo para que ingresen al Sí, sí, Moodle, exacto. porque a la segunda clase igual ingresó gente nueva. No sé si estaban considerados dentro de eso. Sí, eso lo estamos actualizando para darle el acceso a toda la gente que se ha ido inscribiendo Sí. últimamente. Si Ya, estaban inscritos en el formulario, les debió haber llegado la clave. Exacto. ah, súper. Aquí aprovechen de revisar la primera clase que me imagino fue la que no participaron. Claro, que hay gente que no haya participado, que la revise y si tiene dudas la hace ya, pues no hay problema. Ya, súper. Y lo último, que es el kit, como ustedes sabrán, hay una entrega de un kit de elementos y herramientas que ustedes pueden usar en su casa para robustecer este conocimiento que le estamos entregando. Lo que adhiere a esta clase vendría siendo el kit de propagación de especies, ¿ya? Para que en el kit léanselo, está explicado cómo hacerlo, las especies que nosotros seleccionamos objetivo, y que además está comprometido para junio, desde el municipio, entregar estas especies a la comunidad, a los que están inscritos,
para poder aplicar este conocimiento o de plantarlo, que son Quillay y Maitén. ¿Ya? Para que estén atentos allí y para cuando le entreguemos el kit. Igualmente, el municipio cuando le hicimos la solicitud, obviamente dijo que sí a esta especie, pero que obviamente, dada la contingencia en la que nos encontramos, si no hubiese el número o no hubiese alguna de ellas, se reemplazaría por otra, pero ahí también obviamente nosotros lo complementamos con información. ¿Ya? Eso. Así que si no hay dudas, consultas, reclamos, quejas, terminamos esta sesión de hoy. Los dejamos invitados para el día martes. ¿Sí? Ah, sí, el kit, para que es el manual, las semillas, compost y 2 maceteros. ¿Ya? Para que lo tengan ahí en cuenta. Eso, lo dejamos invitado entonces para el día martes, para la otra sesión, que va a estar Paula a cargo. Que esté muy bien. Muchas gracias a Buenas todos. tardes. Muchas Chao, gracias. hasta luego. Gracias. Cuídense. Chao. Chao. Chao a todos, nos vemos. Chao, Alexis, Chao, gracias. gracias. Chao, muchas gracias. Estuvo muy bueno hoy día también. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, que esté bien. Oli. Ya estamos. ¿Dejé grabar? Sí. No, todavía ¿Sí? no. Dice recording.